todos. Estamos acá en la reunión preforo que hemos denominado Conocimiento, Soberanía y Desarrollo. Vamos a darle la palabra en este primer momento a Fernando Peirano, que nos va a contar cómo pensamos, qué ejes pensamos que nosotros vamos a tratar en el día de hoy, en este encuentro. Y bueno, luego van a tomar la palabra otros compañeros y otras compañeras, y por favor permanezcan hasta el final porque todos van a tener sus 2 minutos para poder dejarnos sus inquietudes, que son lo más importante de este encuentro, llevarnos las impresiones de todos y todas. Fer, tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Estamos acá en este efectivamente preforo de Agenda Argentina, un espacio político que va a culminar en una reunión con Alberto Fernández en los próximos días, justamente para plantear la idea de la reconstrucción después de esta pandemia, de esta crisis sanitaria, después de encontrar un país debilitado, consecuencia de una gestión de muchos retrocesos que implicó la presidencia de Macri. Entonces tenemos que pensar en la reconstrucción, una reconstrucción con solidaridad como eje, y la verdad que las ideas y el tono que hoy generemos en este preforo nos va a permitir llegar a ese diálogo con Alberto Fernández de una manera constructiva, propositiva y mostrando una organización, ¿no? Nosotros hoy tenemos el desafío de reinventarnos políticamente en torno de cómo va a ser la organización cuando no podemos compartir un mate, cuando no podemos encontrarnos, viajar, reunirnos físicamente. Para la forma que nosotros entendemos de hacer y construir política, realmente la pandemia es una situación donde nos deja muy desarmados, y bueno, sabemos que hoy todo está pasando por las redes y no son las redes, no es ese vínculo mediado el que nosotros sentimos mejor para hacer valer la pasión, hacer valer la empatía, hacer valer el calor humano que tiene el peronismo. Entonces tenemos este desafío muy grande y que bueno, lo queremos quizás mitigar con algunos valores que sí nos marcan y sí están ordenando nuestra acción en esta pandemia. Creo que el valor más claro en eso es el valor del cuidado, ¿no? De cómo cuidamos a los otros en esta pandemia, que es un poco el eje ordenador de la acción de nuestro gobierno. Un gobierno que tenemos que defender inteligentemente porque es justamente la herramienta principal que tiene hoy nuestro proyecto político. Ser gobierno nos permite construir, avanzar, ordenar, atender necesidades, y nosotros no podemos dejar de construir gobierno, dejar de fortalecer la figura de Alberto Fernández, reconociendo en un frente de todos compuesto por distintas expresiones, un frente de todos que tiene la fortaleza que le da al espacio Cristina, la diversidad que le otorga Massa. Bueno, es un frente de todos que la clave justamente de lograr esta síntesis ha sido lo que nos permitió construir gobierno hoy. Y la verdad que hoy defender a este gobierno también nos obliga a ser muy equilibrados en los tonos, porque hay una sociedad dolida, una sociedad que sufre, una sociedad que tiene que hacer un duelo por tantas pérdidas, primero y principalmente humanas, pero también por tantas pérdidas y postergaciones de muchos proyectos y por la reaparición de algunas necesidades que habían estado superadas. Así que tenemos que hacer política y conectarnos y ampliar con otros
desde una voz tranquila de acompañamiento, de empatía con esa situación de pérdidas que todos estamos sufriendo y que es indispensable procesar para esto que es la idea de la reconstrucción. Y a mí yo me imagino que ya entrando en meses de campaña, nosotros tenemos que empezar a pensar cómo es esta campaña. Tenemos que empezar a imaginar el tono, como lo decía, pero también los ejes conceptuales. Y bueno, encuentro que en cada una de las áreas de gobiernos, en las distintas agendas, sin duda hay avances aún en esta pandemia. Hay ejemplos de los valores que expresamos como proyecto político y gobierno. Hay iniciativas que hablan de una Argentina distinta, de una Argentina mejor. Y creo que tenemos que hacer el esfuerzo entre todos, en espacios como este, de empezar a encontrar los 3 o 4 significantes donde volcar un montón de acciones, intenciones, representación de un país distinto, futuro, de un país que hoy es un potencial y que lo tenemos que hacer expresar. Y bueno, ese es un poco el desafío de este encuentro, de este momento de Agenda Argentina, una Agenda Argentina que comenzó planteándose muy claramente que veníamos a abrir el diálogo desde las preguntas sin esperar que todos tengamos la misma respuesta, y creo que hoy Agenda Argentina tiene el desafío de poder encontrar el tono, de poder identificar las iniciativas que sirven de ejemplo a nuestros valores, al rumbo que estamos adoptando, pero con mucho orgullo también, porque no quiero que esto se traduzca en que lo respetuoso del tono no se confunda con estar un poco a la defensiva o estar un poco a la retaguardia. No, me parece que todo lo contrario. Yo por lo menos creo que tenemos que estar orgullosos y que tenemos grandes cosas para mostrar, cómo cambió este país, cómo el gobierno se puso la camiseta de la producción y el empleo, la camiseta de los que más sufren, de los más olvidados, y me parece que con esa camiseta es que está jugando el partido, independientemente del resultado, pero es otra camiseta sin duda a la que conocimos en los años del macrismo, que es una alternativa totalmente vigente y es una alternativa que tenemos que seguir debatiendo, discutiendo, señalando, porque es en muchos puntos lo opuesto a lo que nosotros creemos, buscamos y construimos. Así que bueno, en ese marco yo quería dar simplemente un ejemplo, quería compartir con ustedes 2 o 3 ideas en torno a lo que estamos haciendo con vacunas como gobierno. Me parece que es un momento donde tenemos que compartir información, ordenarla y construirla en piezas que puedan ser compartidas con otros, a través de la palabra primero, a través de los contactos informales y después ya más cerca de la campaña, quizás como ejes ordenadores, como piezas de comunicación mucho más masiva. Y yo, como decía, es un tono de acompañamiento por la situación triste que vive la Argentina, pero también de esperanza y orgullo por lo que hicimos, y creo que las vacunas sintetizan esto, sintetizan un país que aplicó una estrategia múltiple para conseguir vacunas, lejos de la caricatura. No estamos guiados por ningún dogmatismo en esto, ha sido muy pragmática la gestión del acceso a las vacunas. Esto nos permitió tener contratos y fuentes con distintos proveedores en un mundo donde a ningún país le es fácil conseguir vacunas. Nosotros estamos hoy en el puesto 14 a nivel internacional de acceso a cantidad de vacunas. Algunos este desafío de las dificultades del acceso obviamente las resuelven porque son países más chicos. Argentina es un país mediano grande, con lo cual esto se agudiza. Pero hemos hecho contratos múltiples que están hoy madurando, están llegando más tarde de lo que deseábamos, pero están llegando y
permitiendo cumplir hitos muy claros que se plantearon, como el hito de cuidar a la población más grande, de 65 años o más, o hoy ya avanzar al hito de cubrir a personal esencial, a sectores de edad intermedia con algún tipo de enfermedad que los coloca en riesgo, y después llegará el hito de vacunar a una cantidad muy grande de argentinos con una primera dosis como estrategia y no como descarte ni por imposibilidad de otras alternativas. Creo que está pensado que hay que defender, que hay una racionalidad a través de esto, y que es una racionalidad que va también buscando un país que construye sus propias capacidades. Ahí la veía María Apólito, con la cual estamos trabajando desde la gestión, junto con los compañeros y compañeras de salud, de presidencia, etcétera, de construir un escenario donde Argentina pueda recibir tecnología y ser un país productor entonces de vacunas que no diseñamos, como es el ejemplo de Richmond más claro con la Sputnik, y que sea también un país que se anime y puede producir vacunas propias enteramente desde el diseño. Entonces son esas tres estrategias que están al mismo tiempo corriendo, que nos configuran, que hablan del cuidado, que hablan de un proyecto que vea una Argentina con potencia, que la quiere poner de pie a partir de sus propias capacidades, y me parece que es uno de los temas claves. No es el único en ciencia y tecnología, porque igual podríamos compartir información y debatir en estas 2 horas y pico que tenemos, sobre la ley de financiamiento plurianual, sobre la ley de economía del conocimiento, 2 leyes claves para movilizar una variable central como es la I+D. También podríamos hablar de otros temas que señalamos en la campaña, que constituyeron para nosotros un contrato electoral y que hoy podemos dar cuenta de que estamos cumpliendo o estamos avanzando en esa dirección. También hoy seguramente alguno va a hablar del paso que hemos dado con esta empresa mendocina de Pescarmona, con IMSA, y es muy importante entonces no solo hacer un decálogo de lo que estamos haciendo, sino terminar de entender para qué lo hacemos, para qué constituimos capacidades en las vacunas, para qué aprobamos estas leyes, para qué nos comprometemos accionariamente con IMSA, por qué el Estado hoy va a pasar a dirigir el destino de esta gran empresa cuando la miramos desde sus capacidades tecnológicas o de personal, etcétera. Así que me parece que tenemos que ir calentando los motores para ese diálogo con Alberto Fernández, para mostrarle que no solo vamos a buscar el diálogo con él para continuar lo que iniciamos hace 2 años en el Teatro de la UMED, presentándonos en sociedad como Agenda Argentina, para mostrar una renovación en las ideas, en la cara de la política, para mostrar una política basada en cuadros técnicos, pero empáticos y sensibles con todas las necesidades y con todos los sectores, sino también prepararnos para una campaña que va a ser una campaña de contrastes con un proyecto político que salió del gobierno haciendo mucho daño, y pese a eso es una alternativa posible, viable, que se cambia quizás en sus referentes. Yo creo que por delante tenemos en ciencia y tecnología una agenda mucho más difícil de la que conocimos, con un Horacio Larreta que seguramente, como hizo con la educación, va a acercarse a esta agenda con hechos, con personajes, con propuestas, y una sociedad argentina que también vea la ciencia y la tecnología cada vez de una manera también más permeada del conflicto. En estas últimas semanas vimos cómo el tema de Habana y Bioceres fue eje de discusión. Quizás años atrás lo vimos y no participamos activamente cuando se cuestionó la energía nuclear. Bueno, me parece que vamos a un mundo donde la geopolítica va a tener mucho de proyectos de ciencia y tecnología, donde los estados vuelven a tomar protagonismo en esto, y seguramente va a ser una agenda que nos obligue a precisiones
mucho más claras, mucho más detalladas sobre qué referencia implica apoyar y apoyarse en ciencia, tecnología e innovación. Así que bueno, queda planteado esto, era el marco que quería compartir. Nos habíamos imaginado una actividad donde ahora algunos y algunas de Agenda Argentina también van a hacer alguna intervención disparadora y después seguramente vamos a tener con eso más que ingredientes suficientes para tener 1 hora y media, 2 horas de intercambio con estos ejes o los que cada uno quiera proponer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando Peirano. Perdón por no presentarte con nombre y apellido completo al inicio. Ahora le vamos a dar la palabra a Pablo. Pablo, por favor, ¿podrías presentarte, decir tu cargo y tu lugar? Apenas digas hola. Soy una presentadora un poco rara, discúlpenme. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todas, para todos. Yo recojo el guante que dio ahí Fer, me parece. Bueno, yo soy Pablo Berkovich, subsecretario de Productividad y Desarrollo Regional PYME, antes que nada militante e integrante de Agenda Argentina. Quisiera remarcar un poco algunas ideas que marcaba Fer. Nosotros cuando empezamos a organizar acá con Fernando, con Vero, con Emilio, con Ese, con grandes compañeros y compañeras, el foro, la comisión de conocimiento, soberanía y desarrollo productivo, justamente queríamos remarcar que, primero que nada, estamos ante un gobierno nacional que apuesta por la soberanía, que increíblemente tenemos que marcarlo, pero realmente es realmente importante marcar que, primero que nada, es un gobierno que apuesta por la soberanía. Después, además de apostar por la soberanía, es un gobierno nacional que ve como medio para llegar a la soberanía justamente la apuesta por el desarrollo, por la innovación productiva, por el conocimiento, por la productividad. Y me gusta agregar que aún en estos momentos, todo lo que marcaba Fernando recién, lo hicimos en pandemia. Se está haciendo en pandemia, digo, porque hay otra dicotomía entre las tantas falsas dicotomías que existen, que es entre la del corto plazo y la del largo plazo, ¿no? El gobierno anterior, ¿no? Pasarla mal en un corto plazo para después pasarla bien en un ideal largo. Nosotros estamos haciendo cosas en el corto plazo que, tienen consecuencias directas. Primero en el corto plazo, después en el mediano y en el largo. Digo, esta coyuntura terrible a nivel internacional que estamos viviendo, además de todo, catalizó algunos procesos que hicieron que la gestión empiece a tomar decisiones. Digo, la vinculación del conocimiento, del talento, de la investigación con el entramado productivo y PYME argentino es un ejemplo. Digo, un ejemplo son todas las cuestiones que se hicieron en el ámbito del equipamiento médico, de las tecnologías médicas, ¿no? Un ejemplito de hoy a la mañana, por ejemplo, inauguramos con Guille Meredís, el secretario PYME, inauguramos en la UNSAM una diplomatura en gestión PYME, digo, de vuelta, la Agencia Nacional de Capacitación PYME que inauguramos y en donde se encuentran enmarcadas varias acciones que hicimos en materia de capacitación, está para eso, para unir conocimiento, talento, investigación con el entramado productivo argentino, PYME. Tomo el ejemplo, también recojo el guante de lo que decía Fer de IMSA, ¿no? Estamos ante una capitalización estatal de una de las empresas más estratégicas del país. Digo, la semana pasada, hace unos días, Nación y Mendoza acordaron justamente la capitalización estatal de IMSA por $20 millones. Digo, el Estado Nacional se convirtió así en el principal accionario con casi el 65% del total, y el gobierno de Mendoza también con más del 20%. Y de vuelta, es una empresa estratégica en la que tenemos que trabajar de aquí en más todos los días para que pueda volver a colocarse en los principales mercados del mundo. Digo, industria es investigación, es desarrollo, es tecnología y por supuesto es trabajo. Digo, nosotros vinimos aquí a generar trabajo. El país, digo, recupera con IMSA algunas capacidades productivas que son realmente muy, muy importantes. Digo, es ofrecerle de vuelta al mundo el trabajo argentino con altísimo valor agregado, con conocimiento incorporado.
Este año, para que se den una idea, IMSA tiene previsto competir para llevar adelante proyectos no solamente en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, en India, en el sudeste de Asia. Cuenta con más de 100 con 100 años de trayectoria, exporta el 85% de la producción y emplea de manera directa a 720 personas y además a más de 100 pymes. De vuelta, hablando de las cadenas productivas, hablando de dar trabajo, hablando de generar justamente esta reconstrucción a partir de la participación de las pymes en las cadenas globales de valor. Nos metemos en una empresa que, bueno, produce grandes centrales hidroeléctricas, es una de las más importantes a nivel nacional e internacional. Cierro únicamente diciendo que hay una estrategia de productividad con el entramado productivo argentino, que hay una estrategia de productividad, de transformación productiva, que son conceptos que tenemos que recuperar, que tenemos que poner en valor. Nosotros vinimos acá a cerrar brechas, el país está lleno de brechas de productividad que separan a las pequeñas y medianas empresas de las grandes empresas argentinas, pero también brechas territoriales que hay que cerrar, brechas de género, por supuesto, que también hay que cerrar, y eso se cierra apuntando al valor agregado, al conocimiento incorporado, a la transformación productiva, a todos esos conceptos que hay que recuperar y hay que militar. También hay que generar el fortalecimiento institucional para poder llevar adelante esa transformación productiva. Tenemos que trabajar, el sector público, el sector privado, las instituciones intermedias, la articulación entre el Estado nacional, los estados provinciales, los locales. Tenemos que darle importancia también a todos los actores en territorio. Para hablar justamente de federalismo con todas las letras, hay que darle la importancia que merecen a las agencias de desarrollo, a los centros tecnológicos, a las universidades. Estamos creando centros PYME en universidades justamente para que esta vinculación entre conocimiento y entramado productivo sea posible. Tenemos una política industrial, tenemos una política de productividad. Este gobierno ha recuperado, y esto siempre lo digo porque es muy importante, ha recuperado la lógica del subsidio industrial para que las empresas, las pymes argentinas y todas las empresas puedan pensar en un mediano y en un largo plazo, en una coyuntura absolutamente acuciante. Hemos trabajado con sectores absolutamente estratégicos, no solamente software y servicios tecnológicos. Obviamente está María acá para hablarles un poco, Emilio también, por supuesto, María Polito, Emilio Broco, pero también hemos trabajado y trabajamos con sectores en los que Argentina puede decir mucho: maquinaria agrícola, maquinaria para alimentos, equipamiento médico, todo el sector de los alimentos en general y transformación productiva de alimentos. Como bien decía Fernando, y con esto sí cierro, hay que sentirse orgulloso de lo que hicimos, de lo que hacemos desde la gestión y desde la militancia, pero también sentirnos orgullosos de lo que somos como país, de lo que es Argentina. Sigamos adelante, espero que estas pequeñas intervenciones disparen algunas ideas. Queremos escucharlos y escucharlas a ustedes, lo mejor para este preforo. Muchas gracias, Pablo. Quiero aprovechar para decirles a todos y a todas los presentes que por el chat pueden indicar si tienen interés de dejarnos sus opiniones, o pueden dejarlas por escrito si así lo prefieren, porque eso va a quedar asentado para que sea una herramienta más a trabajar por esta comisión. Ahora le damos la palabra a Emilio Broco. Emilio, por favor, completa todo el proceso de presentación como corresponde. Gracias. Gracias, Vero. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Emilio Broco, antes que nada un militante peronista. Soy además director de gestión de la innovación abierta en el Ministerio de Desarrollo Productivo y participo del grupo de estudios de Ideas por el Desarrollo. Y por supuesto, contento de participar de esta reunión del Preforo en una comisión que para nosotros es sumamente importante, que hemos llamado Conocimiento, Soberanía y Desarrollo, teniendo en cuenta de alguna manera el sentido estratégico que siempre tuvo el conocimiento, la ciencia y la tecnología para el peronismo, allá desde la época en que con la inteligencia y la intuición que siempre tuvo Perón generaba desarrollos de la industria, de la tecnología en la metalmecánica, la industria nuclear, en las comunicaciones, etc. Bueno, en esa época hablábamos de desarrollo industrial y ahora creo que no podemos pensarnos, no podemos pensar el desarrollo de un país sin el agregado de la tecnología, el conocimiento,
hoy por hoy lo que tiene que ver con el dominio y la autonomía de los datos. Creo que esos son los indicadores que de alguna manera posicionan el país y determinan un poco la competitividad de los sectores productivos. Basta que repasemos cuáles son las cadenas de valor más relevantes hoy por hoy de la Argentina en términos económicos, y creo que todas incorporaron economía del conocimiento en los últimos años. Bueno, creo que todos o la mayoría de los que estamos acá sabemos o conocemos que la Argentina se caracteriza por tener un sistema científico-tecnológico muy robusto, con mucha tradición. De hecho, la pandemia ha puesto de relevancia esas capacidades. Y aquí yo creo que tenemos la oportunidad de traducir esa fortaleza en el desarrollo inteligente de nuestro sistema productivo, ahí generando mayores articulaciones, Pablo lo ha dicho. Y hay una cosa por la que yo siempre he militado y tiene que ver con la creación de miles de nuevas empresas que incorporen economía del conocimiento. Creo que ahí tenemos bastante para seguir trabajando. Por último, y para darle lugar a algunos compañeros y compañeras, ahí la veo a María, Apólito, Emiliano Zapata, Cintia Hernández, muchos compañeros y compañeras con los que es un gusto trabajar y militar. Hacer mención específicamente a cómo puede contribuir la economía del conocimiento al desarrollo federal de la Argentina. Es como una oportunidad muy concreta de parar de alguna manera lo que fue históricamente la migración hacia los grandes conurbanos, hacia los conurbanos de las grandes ciudades en realidad. Hoy por hoy las nuevas tecnologías nos permiten, por supuesto si hay conectividad, la mayor deslocalización de los trabajadores y las trabajadoras. Y ahí, para que ellos se inserten en el contexto laboral nuevo, obviamente se requieren la formación, la capacitación de nuevas habilidades, y a ese punto quería llegar, a la importancia de la formación de recursos humanos en lo que llamamos habilidades del futuro. Y ahí puedo poner algunos ejemplos. Yo sé que hay muchos ministerios que trabajan en ese sentido, pero bueno, dando algún ejemplo de nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, tenemos el Argentina Programa, que es una iniciativa espectacular. El año pasado 140.000 inscriptos, de los cuales la mitad son mujeres. Creo que es un dato sumamente importante y alentador. Podemos hablar de los procesos de innovación abierta que fuimos proponiendo en las distintas provincias, en organizaciones y actores por todo el país. Así que bueno, básicamente plantear que ese es un camino posible. Yo creo que ahí nuestros compañeros y compañeras van a poder profundizar en eso. Les agradezco mucho y ojalá que sea una jornada muy fructífera. Bueno, María, no sé si te parece, querés profundizar. Encantado. Un gusto y gracias a todos y todas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchas gracias, Emilio. Gracias, bueno, a los que precedieron. Yo no sé si hay mucho más para agregar. Me parece que el eje es pensar, en definitiva, cómo el conocimiento, la soberanía y en definitiva, el desarrollo logran que salgamos de una situación donde tenemos más del 40% de la población que es pobre, ¿no? Me parece que yo creo que ese es el desafío, es un desafío que a veces parece como que fueran dos mundos distintos, como que el conocimiento va por un rumbo y la pobreza y el conocimiento no tienen vínculos, y me parece que ese es un desafío enorme, porque hay que generar políticas públicas que puedan de alguna manera pensar desde dónde colaboramos para que ese conocimiento se traslade de alguna manera a un sector productivo, a un sistema educativo, ese sector productivo y ese sistema educativo generen las habilidades necesarias para que la gente que está más abajo, esos últimos que tanto habla el presidente, en algún momento empiecen a no ser tan últimos, ¿no? Y ese es un poco, me parece, el desafío que tenemos. Que el conocimiento y la producción tienen que ir de la mano, lo demuestran básicamente los grandes países, los países que han sabido crecer, invirtiendo en investigación y desarrollo, incorporando conocimiento en su matriz productiva. Me parece que hay ejemplos de sobra y me parece que ese es el modelo y que ya nadie discute. Por suerte, como decía Fernando, la pandemia puso de relevancia que sin industria, sin un sistema científico y tecnológico, muchas de las cosas que pudimos resolver
respiradores, como planteaba ahí Pablo, kits, proyectos de vacunas nacionales, posibilidades de ser productores de vacunas por algún contrato que tenemos con los proveedores internacionales. Yo creo que está hoy, por suerte, para los que venimos militando esta vinculación entre conocimiento, producción o vinculación científica con el mundo productivo, creo que la pandemia lo puso ya fuera de discusión, de que no hay, que sin industria no hay nación ni soberanía, y sin conocimiento no hay una industria competitiva y soberana. Me parece que eso, por suerte, me parece que ya no está en discusión. Me parece que el próximo paso es pensar cómo esa combinación de conocimiento, industria, sistema productivo, la bajamos a un modelo donde podamos incluir más personas a ese modelo. Creo que me parece que debe ser un eje que tenemos que pensarlo, que lo debemos acercar. Lo que comentaba Emilio de Argentina Programa, para nosotros es un desafío. Muchas de las personas inscritas en Argentina Programa son personas sin un secundario terminado, que uno, vuelvo a insistir, se pregunta cómo hacemos para que esa gente se incluya en un sistema laboral hoy con tanto manejo de cuestiones tecnológicas. Yo creo que hay espacio, yo creo que se puede, que tenemos que hacer un esfuerzo, ser imaginativos y creativos, pero la base de los que empiecen a empujar ese conocimiento tiene que ser esa gente que hoy está fuera del sistema. Desde la subsecretaría trabajamos mucho en cómo impulsar distintas acciones donde podamos de alguna manera difundir ampliamente tecnologías, zanjar brechas, para que cada vez más personas integren este mercado de la economía del conocimiento, que por otro lado, bueno, lo sabe Verónica, que tiene una empresa tecnológica, es imprescindible la gente para que esto se desarrolle. Y la verdad es que hay 8.000 puestos de trabajo sin cubrir, y por otro lado tenemos 40% de pobres. Entonces ahí hay un gap que tenemos que cerrar de alguna manera. Creo que también es un trabajo también del Ministerio de Educación. Por supuesto, cuando uno habla de conocimiento no puede dejar afuera al sistema educativo, pero creo que ese es el verdadero desafío. Insisto con esto porque creo que el otro día leí una encuesta donde dicen que los que tienen el mejor posicionamiento hoy en la sociedad son los científicos. Una encuesta de opinión. No me acuerdo de qué consultora ni de qué color político era la consultora, pero bueno, eso me parece que es una ventaja para poder poner en una agenda algo que a lo mejor hace unos años no estaba tan en el tapete ni en las agendas políticas de los gobiernos, y me parece que para nosotros que venimos de un peronismo que bien dijo Emilio, siempre bregó por este tipo de temas, por una política satelital, una política nuclear, política del software, en su momento la política de la biotecnología. Me parece que precisamente el peronismo es el que le tiene que encontrar la vuelta y no darle el espacio para que se le encuentren otros, esa vuelta de cómo lograr que las tecnologías lleguen a todos y a todas para salir de esta situación. Así que yo simplemente expresar mi satisfacción porque me parece que un grupo de estas características, heterogéneo, con compañeros y compañeras que vienen con algunas miradas, me parece que son todas enriquecedoras. Los que estamos en la gestión pública, claramente a veces nos cuesta tomarnos un tiempo para reflexionar profundamente, porque estamos en el día a día de resolver muchos problemas, y me parece que estos espacios tienen que ayudarnos. Y vuelvo a insistir con que me parece que el desafío que tenemos por delante es salir de esta situación con más conocimiento, más producción y más empleo. Creo, no sé, me parece que esa es la clave, aprovechando que hay sectores que tienen un déficit de empleo importante y tenemos que tratar de cubrirlo lo antes posible para sumar al mercado laboral la gente que hoy no está dentro. Ese es el mayor desafío, creo, que tenemos. Capaz no era el inicio de nuestra gestión, más allá de tener una ley con beneficios fiscales que sí está funcionando. Me parece que ahora la situación apremiante social hace que uno de los ejes sea precisamente planes como el Argentina Programa o el incluir o capacitación en municipios para que la gente no tenga que desarraigarse de sus lugares de origen.
y puedan desarrollar sus actividades desde las distintas localidades con una mirada bien federal. Por eso creo que el segundo paso de nuestra subsecretaría ha mutado a pensar en acompañar estos ejes de capacitación y de formación de talento. Así que simplemente plantearlo para que ese sea una propuesta para repensar cómo miramos esta relación entre la pobreza, el conocimiento y la soberanía. Gracias. Muchas gracias a vos, María, un gusto escucharte, y gracias, Emilio, también. Ahora voy a contarles un poco yo cuál es mi aporte a este equipo, a este grupo, en este espacio de discusión. Bueno, yo quiero contarles algo que, digamos, yo lo he planteado en el grupo de organización de este preforo, es que nosotros podemos aplicar la tecnología, el conocimiento, a sacarle más jugo a las mismas naranjas, o bien podemos ver cómo creamos nuevas naranjas. A mí me interesa, digamos, y esto tiene que ver con aplicar tecnología en los procesos productivos para mejorar la productividad, en cuyo caso no generaremos como peronistas tanto trabajo, y por otro lado podemos ver cómo tenemos más naranjos, de modo tal de sí poder generar más empleo directo, ¿no? Más empleo directo. Estamos hablando de la creación de empleo directo. Entonces, es un muy lindo desafío que tenemos nosotros, y verdaderamente pienso cuánto la agencia de I+D+I tiene con estos programas de subsidios a la innovación la oportunidad de mostrar cuáles son las nuevas posibilidades que nosotros tenemos de generar emprendimientos que tengan una respuesta innovadora a alguna de las necesidades que se planteen, como fue el ejemplo por la emergencia COVID, digamos, ¿no? Poder repetirlo en función de otras áreas estratégicas que defina el Estado, que necesita tener respuesta del aparato productivo, científico y tecnológico que tenemos en Argentina, que por cierto es brillante, y que estamos acostumbrándonos a trabajar juntos, en equipo, que no es tan sencillo porque cada uno tiene su tiempo. O sea, si tuviéramos 11 Messi no necesariamente ganaríamos un campeonato, porque hay que ver cómo cada uno respira, cuándo para, cuándo hace el pase. No es tan sencillo, pero lo bueno es saber que nosotros tenemos una caridad, digamos, de compañeros y compañeras hablando de la economía del conocimiento, que eso a mí me pone muy contenta, muy contenta. Bueno, yo les cuento que estoy acá porque en el 2009 creé una empresa de software embebido, en el 2010 me mudé al Distrito Tecnológico, y desde entonces me aprendí tanto sobre el Distrito Tecnológico, que es uno de los distritos económicos más importantes que tiene Argentina. Consiste en la definición de un predio de 328 manzanas acá en la ciudad de Buenos Aires, que por ley, sancionada en 2008, establece que la industria TIC tiene muchos beneficios por radicarse en este sector de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que desde 2008 a esta parte, este distrito tecnológico, copiado a imagen y semejanza del 22@Barcelona, ha tenido cosas positivas como el desarrollo inmobiliario y de infraestructura, que sí estuvo bueno para el barrio y que muchos vecinos valoran como algo positivo, y se han radicado 317 empresas, entre las cuales están las más grandes empresas de la economía del conocimiento. Nos faltan apenas unas 3.700 pymes. Digamos que las grandes naturalmente se han mudado y han generado todos los beneficios que no solamente hasta hoy, hasta hace poco, el Distrito Tecnológico les ofrecía, sino también la complementariedad que encontraron con la aplicación de la Ley de Economía del Conocimiento. Cuando hablo de las más grandes me refiero a que Accenture está en el Distrito Tecnológico, Mercado Libre está en el Distrito Tecnológico, Prisma, Gire y todas las más grandes que tienen que ver con esto, con la economía del conocimiento. Aún así, nos queda un espacio
para potenciar esta creación de nuevos emprendimientos productivos, y nosotros presentamos desde la Comuna 4, por unanimidad de la Junta Comunal, es decir, que Juntos por el Cambio y el Frente de Todos nos pusimos de acuerdo en esta comuna, en que la ex cárcel de Caseros, un predio abandonado hace 20 años, en lugar de ser ahí sede de la mudanza de otras áreas de gobierno, de gobierno de la ciudad, sea la sede de el desarrollo tecnológico, y que ahí funcione una agencia de ciencia y técnica porteña que planifique estratégicamente el 1% de los recursos y el presupuesto total de la ciudad, que define por ley la ciudad, por ley 2511, y un centro de servicios que incube nuevos emprendimientos tecnológicos y un espacio para la memoria. Esto fue un proyecto que presentamos en la legislatura, como les digo, saldando grieta en un tema muy sensible que tiene que ver con las oportunidades de generar producción y empleo en un territorio concreto de la ciudad. A ustedes les parecerá que hablan todo el día de producción y empleo, que es re normal que hablemos de esto, pero quiero decirles que acá en la ciudad de Buenos Aires hablar de producción de tecnología y de ciencia y de generación de empleo es como ser casi marciano, o marciana. Pero bueno, lo estamos intentando. Ahí está esta oportunidad enorme. Tenemos una desconexión, por supuesto, con áreas de gobierno nacional, porque acá hay un gobierno local, digamos, o un ministerio de desarrollo económico que no tiene vínculo con el Estado Nacional. Entonces ahí es como que se corta la cadena, y para nosotros, desde la Secretaría de Producción, Educación y Empleo que tenemos en la comuna, es muy difícil estar acá a los gritos viendo cómo directamente empalmamos con distintas áreas del gobierno nacional. Aún así, siempre existen espacios militantes, siempre tenemos compañeros y compañeras en todos los lugares, de modo tal de que uno puede acceder a las herramientas y ponerlas al servicio concreto de un territorio dado. No quiero ocupar más el tiempo, solamente contarles quién soy, qué hago y por qué estoy interesada en la economía del conocimiento. Es a lo que me he dedicado. Por suerte está de moda el tiempo, nos falta seguir trabajando bastante más esto. Tenemos algunos conflictos serios en el sector, tienen que ver, estoy hablando ahora de lo gremial empresario. Mercado Libre ha abierto la demanda de recursos formados en el corto tiempo como unas 600 personas. Eso implica que muchas de las pymes radicadas en el distrito y en el país están teniendo miedo de perder sus propios recursos, pero la verdad es que esto tiene que ver con la necesidad de esto que hablaban antes, tanto María como Fer como Pablo, de la necesidad de formar recursos para esta industria, porque es casi inentendible que mientras una industria no crece al ritmo de la industria, que crece la industria global, no lo haga porque nosotros no tenemos los recursos formados. Y acá, digamos, no solamente es un tema del área de educación, también es un tema del área de trabajo. O sea, y hay centros de formación profesional que todavía siguen formando, o sea, a cargo de algunos sindicatos o del Ministerio de Trabajo, que todavía siguen formando en oficios que no son demandados. Entonces, los cursos de formación tienen que tener eje en empleabilidad del sujeto y no en pagarle el curso al docente. Nosotros nos equivocamos en el eje, y para saber de qué vereda estamos y si estamos en la vereda correcta, siempre tenemos que saber que tenemos que estar en la vereda que trabaja por resolver problemas y necesidades de los que menos tienen. Eso es lo que nos han dicho nuestros conductores y eso es lo que nosotros tenemos que poner a prueba todo el tiempo. Les agradezco que me hayan escuchado hasta este momento y ahora le voy a dar la palabra a Laura Toledo y así seguimos con el uso de la palabra. Perdón si me extendí. Muchas gracias. Gracias, Verónica. Buenas tardes a todos y todas. Laura Toledo, trabajo con Fernando Peirano en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. En particular dirijo el FONARSEP, que es un fondo que impulsa determinados sectores específicos que consideramos estratégicos, incluyendo, por supuesto, la salud humana, la energía,
y también históricamente este fondo apoyó la creación de empresas de base tecnológica. En particular, y creo que esta es una semana muy importante porque es la Semana Nacional de la Vinculación Tecnológica, en honor a Sábato, que Sábato fue un tecnólogo físico que planteó un triángulo, y ese triángulo tenía que ver con qué actores y actrices de la sociedad tenían que estar vinculados para que hubiese innovación. Y esos actores fueron mencionados por todos los oradores y oradoras previos, que son la sociedad, que en realidad no la mencionó, está en el centro, y los que tienen que estar articulados en principio somos el Estado, el sector de ciencia y tecnología y la capacidad productiva. Hemos tenido un montón de salidas dentro del marco de la pandemia, de soluciones que nacieron de ahí, pero esos nacimientos y esas vinculaciones no se dan de manera espontánea. Necesitan ese calor que decía Fernando al principio, ¿no? Ese calor, no sé si del peronismo, pero es el calor del trabajo, y el calor en términos de ingeniería lo podemos pensar en física, que a veces la fricción no es lo mejor, digamos, porque genera un desgaste, o el calor químico, ¿no? La combustión del fuego que después se mantiene por sí solo. A mí me parece que si nosotros podemos generar las condiciones para que esto sea algo virtuoso, que de esas vinculaciones empiecen a naturalmente sostenerse, las vinculaciones desde el fondo las impulsamos con lo que denominamos consorcios, o sea, les pedimos a los actores que se relacionen de manera formal, y para ellos a veces el atractivo está en el financiamiento, pero cuando esos consorcios funcionan de verdad, a lo largo del tiempo, pueden generar de manera ya espontánea un montón de desarrollos. Y uno de ellos son los kits, otros son las vacunas, y creo que las instituciones acá juegan un rol fundamental, ¿no? Condiciones de contexto, como decía antes, herramientas debidamente diseñadas, herramientas que incluyan. Creo que la tecnología generó mucha oportunidad en este sentido, porque a veces un mismo material o una misma plataforma atiende a muchos rubros de la industria diferentes. Pero nada de todo esto se logra sin un ejercicio, ¿no? Sin el entrenamiento. Y ese entrenamiento no es suficiente si solamente siempre lo hacen los mismos y las mismas. Así que dentro de los principales desafíos que creo que tenemos es el de empezar a incluir o a atraer a todas aquellas empresas que están en ese cono que a veces muestra Fernando, donde dice, bueno, tenemos 600.000 empresas en el país, pero solo 60 justifican la mayor parte de la inversión en I+D. Y seguramente esas 60 empresas son las que generan mucho empleo, pero bueno, ¿qué pasaría si logramos que se vayan multiplicando y que cambie esa geometría? Es el inverso del triángulo de Sábato lo que hoy tenemos, pero es lo que en realidad estamos buscando, y creo que tenemos muchos casos, como siempre a veces discutimos o conversamos con Pablo Berkovich, dice, no queremos hablar de un caso, ni de 2 ni de 10, queremos que esto sea una realidad y que el sistema de innovación sea lo que quizás cuando se definió en Alemania, ya hace un montón de años, el sistema nacional no se conformó, ya existía cuando se lo definió. Acá nosotros estamos deseando que esto funcione, y cuando funciona es cuando las empresas, el sistema científico y el gobierno logramos articularnos para esta producción virtuosa. Así que era hablarles de esto. Estamos trabajando, como decía Fernando, en vacunas, que creo que hoy siembran mucha esperanza. Y como dije al principio, hablamos de la sociedad, así como están los detractores del trigo transgénico o los antivacunas, porque también los hay, y escuchaba que hay mucha población que ni siquiera se va a querer dar la vacuna. Yo creo que hay una gran oportunidad porque históricamente creo que nunca la ciencia estuvo tanto en los medios y la gente supo tanto lo que es el CONICET, que validan, que compran, que buscan los productos que nuestros científicos de alguna manera diseñan, crean y nuestras empresas producen. Entonces, me parece que es una oportunidad muy importante para no desaprovechar, porque es un punto de inflexión, por lo menos en la mirada social en relación a lo que somos capaces de hacer, ¿no? Para sembrar la esperanza también, que no es la única salida, como digo en algunas reuniones, la única salida no es Ezeiza, y que lo que deseamos que salga por Ezeiza es el excedente de la producción de base científico-tecnológica que podamos generar en nuestro país. Así que, bueno, agradecerles por el tiempo y celebro este encuentro. Muchas gracias. Gracias a vos, Laura.
Bueno, también podemos salir para ir de paseo, para ir a formarnos y volver. Solo para esos casos. Solo para esos casos podemos salir. Está bueno. Ahora quisiera darle la palabra 2 minutos, y todos van a tener 2 minutos, pero está bueno que podamos tener esto registrado, queda grabado para que podamos, como les decía antes, seguir trabajando. Si no quieren usar la palabra, pueden dejarnos sus mensajes y sus opiniones por el chat, a través del chat, y entonces les dije, esto va a ser una herramienta, un insumo para la comisión, poder seguir trabajando en todos los temas que se nos planteen. Vamos a darle ahora la palabra a Ignacio Loncieme. Ignacio es de Unión Informática. Nos gustaría que nos dejes en 2 minutos tu opinión, Ignacio, por favor. Bueno, ahí estamos. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por el uso de la palabra. No tenía pensado hacerlo, pero bueno, estando entre tantos compañeros y compañeras, creo que está bueno. Bueno, primero celebrar este preforo, ¿no es cierto?, con participantes y coordinadores de esta talla, ¿no?, que están hoy en día en la gestión, y que se los vea a todos tan activos, a Fernando, a Pablo, a María, se los ve tanto en las redes como se sabe la gestión que están haciendo y que están trabajando tanto por desarrollar nuestro país en términos generales en este contexto tan difícil, ¿no es cierto? Y bueno, más que nada dejar alguna reflexión por ahí de lo que significa este encuentro. Creo que nosotros como trabajadores de la industria informática venimos esperando hace varios años que el Estado tome un rol bien activo no solamente en la industria del software, sino en la economía de conocimiento en general, digamos, en la vinculación tecnológica para el desarrollo de la industria, ¿no es cierto? Que no es solamente, lo digo yo como representante de la industria, de los trabajadores y trabajadoras de la industria del software, que no es solamente desarrollar código o escribir código o aplicaciones, es aplicar el código al desarrollo productivo, a la industria, a la tecnología en general, a la ciencia, a la salud, que eso es lo que bien mencionaba que se estuvo haciendo en este tiempo desde la Agencia de Innovación, y también resaltar la importancia que tiene el nuevo régimen de la economía del conocimiento que se reglamentó hace poco, con una ley que fue modificada con el visto bueno de nuestra parte, con unas modificaciones en las que se incluye más a las pymes, en las que se incluye a los trabajadores, que se incluye beneficios por contratar disidencias, por contratar mujeres, que digamos a nuestro criterio hay que hacer un trabajo muy importante ahí, porque nosotros vemos que en nuestra nómina de afiliados se replica el porcentaje, que es aproximadamente el 20%, y un poquito más, varía de compañeras que están en nuestra industria, y creemos que tiene que crecer. Es un gran dato el que arrojó Emilio hace un rato, de que la mitad de los que se anotaron al programar son compañeras. Es un excelente dato, el camino es por ahí, ¿no es cierto? Como bien conversamos en el Ministerio hace un par de semanas, es importante alinear las agendas de formación profesional. Creemos desde este sindicato, que acá nos acompañan algunos afiliados, es importantísimo alinear los esfuerzos en formación profesional, porque nosotros hacemos los propios, las cámaras empresarias también hacen los propios, y los sindicatos hacen su propio esfuerzo, pero es fundamental, como decía Verónica, poder suplir esa demanda de conocimiento y de trabajo, ¿no? Es importante también hablar de trabajo, ¿no? Porque es trabajo, más allá de que sea profesional, es trabajo calificado. Y es importante, a nosotros nos parece importante resaltar eso, y nos sentimos parte de este proyecto. Estamos orgullosos de ello y siempre vamos a estar aportando desde nuestro lugar. Por supuesto, también entendiendo que estamos en un contexto, estamos en un país que necesita desarrollo de varias industrias, no solo de la informática. Son todos temas que hablamos, que se vienen tratando en la agenda argentina, que también se hablaron
en el preforo de trabajo. La conectividad me parece que es un punto central a trabajar también en todo el país. Esto creo que, bueno, la pandemia y la necesidad de confinamiento, de guardarnos, ha hecho que todos estemos teletrabajando. En este momento estamos todos de alguna manera teletrabajando. Tenemos que tener presente también el derecho a la desconexión y ese tipo de cosas que se están discutiendo. Y son todos temas que hablamos, bueno, también en el grupo de Ideas por Desarrollo, que venimos trabajando y pensando todas estas cuestiones que, sin duda, el peronismo es el que tiene que estar al frente de esto, ¿no? Porque durante el gobierno anterior vimos otro tipo de ideas en las que por ahí no se desarrollaron las cosas como nosotros queremos o como nosotros sabemos que tienen que ser, con inclusión, con apertura, con producción abierta, ¿no es cierto?, con innovación. La verdad es que es un orgullo muy grande poder ver a tantos compañeros y tenerlos a la mano, ¿no es cierto?, que eso es el peronismo también, en definitiva, estar a la mano. Así que no quiero extenderme demasiado en el uso de la palabra, creo que podríamos decir un montón de cuestiones. Gracias por el tiempo y un gusto, y vamos adelante en este preforo. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría darle la palabra ahora a una señora, pero resulta que tengo a un muchacho anotado, que es Julián Lozardo, de UNAGE, es una asociación de jóvenes empresarios. ¿Está por ahí? Así ahora es, no me digan que se desconectó. No, ¿vieron? Tengo igual las gafas puestas, como se dieron cuenta, pero me cuesta ubicarlos en este tablero. Bueno, Julián, tenés 2 minutitos. Contanos, a ver, desde tu perspectiva, desde la institución a la que estás representando, contanos tus pareceres rápido. Dale, genial. Bueno, primero que nada, la verdad es que es un lujo estar aquí con todos y todas ustedes. Coincido, me parece que todos acá vamos a coincidir que el principal capital es el capital humano y que para paliar las desigualdades y todos los problemas que tiene la sociedad argentina y el mundo a nivel, internacional, es el camino es la generación de conocimiento, y que es el conocimiento el principal driver que hoy las empresas, los estados, las compañías terminan mirando. Es el conocimiento el que es capaz de transformar y de generar cambios disruptivos. Y nosotros en UNAGE vemos que cada vez son más las empresas que están atravesadas transversalmente por este conocimiento, que emplean uso intensivo de capital humano, y que este capital humano crece a pasos agigantados, que eso es lo que permite generar empleo de calidad. Empleo de calidad que cada vez se extiende más y más. Empresas, grandes empresas tecnológicas como la de Verónica y muchas que tenemos nosotros en UNAGE, están dedicadas pura y exclusivamente a eso, a generar empleo de calidad e incluir a sectores que en otras ocasiones no estaban siendo incluidos en la ecuación de lo que algunos denominan economía. Y nosotros vemos que ahí hay un gran potencial para las empresas argentinas, para las exportaciones argentinas, para el empleo de calidad. Así que me parece que ese es el camino, y la articulación público-privada, espacios como este y muchos otros a los cuales nos vienen invitando, y aprovecho la oportunidad para agradecerte a Verónica, a Fernando desde la agencia y al resto. La verdad es que estamos muy agradecidos y me parece que este es el camino, que la comunicación y la articulación es el camino, y que gracias a eso va a poder salir el país adelante, la calidad de empleo va a mejorar y el tema de las divisas va a dejar de ser un acuciante problema. Así que muchísimas gracias por el espacio y bueno, les cedo la palabra nuevamente. Gracias, Juli. Ahora nos va a hablar Elisa Colombo. Eli, ¿estás ahí? Y después sigue Martín Navarro, se prepara, porque mis compañeros, que son mucho más ordenados que yo, me dicen que por favor le diga a quién sigue en el orden y uso de la palabra. Ay, Dios mío, me van a sacar buenas sí o sí estos. Vamos entonces con Elisa Colombo. Bueno, Vero, por favor, gracias. Hola. Sí, ¿qué tal? Brevemente, sé que todos tienen poquito tiempo y yo también. Bueno, yo estoy trabajando en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dirigido por el ministro Salvarese. Trabajo codo a codo con Fernando, con la presidenta del CONICET y con todos los miembros del gabinete. Vengo del campo científico, más bien, con una militancia
política, pero más centrada en la gestión de la ciencia y la tecnología, como directora de instituto, después como directora del CCT del NOA. Y bueno, me tentó mucho esto de la federalización de la ciencia, por eso acepté sumarme a este equipo que dirige Salvarezza. El tema, creo que acá han planteado los ejes centrales que tienen que ver con el gap que señala. Bueno, todos han hablado de la importancia que tiene la ciencia y la tecnología. La década ganada nos dejó un consenso de la ciencia y la tecnología en la comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra gente, en nuestras familias, altísima. Y dan cuenta de eso muchísimos tipos de encuestas, de censos que se han hecho en distintas instancias y con distintos sectores de la sociedad. Por algo Macri lo mantiene al ministro de Ciencia y Técnica. Lamentablemente sirvió de poco porque no ayudó, digamos, lo mismo se redujo el presupuesto, lo mismo se pasó a secretaría, lo mismo se dejaron de pagar cosas. Distintas áreas del ministerio cuando llegamos teníamos bastantes cosas, se debían muchísimas cosas y en otras estaba el dinero y no se había hecho la gestión. Pero bueno, trabajar para mí un eje que sumaría, a pesar de que sí lo han mencionado, pero yo lo sumaría como específico, es el eje de la federalización. El eje de la federalización que quiere decir acortar asimetrías que existen a todo nivel, incluso cuando uno mira cómo es el desarrollo de las pymes en todo el país, cómo es el desarrollo por región, cómo es la conectividad, cómo es la cantidad de investigadores por cada 100.000 habitantes o por cada 1.000 PEA, que son los indicadores internacionales, cuánto se invierte, cómo son los sistemas nacionales de ciencia y tecnología, cómo es la inversión privada según la región. Cuando uno mira los indicadores según la región, se da cuenta de la tremenda asimetría que vivimos en nuestro país. Y dentro de algunas provincias, por citar una, Río Negro u otra, Buenos Aires, asimetrías hacia el interior y también hacia el interior de, provincias como Córdoba. O sea que yo creo que tenemos una línea por ese lado. Cuando lo escuchaba a Emilio que decía 140.000 que se anotaron en el curso de programación, estaría bueno que ahora todo lo que hagamos también lo miremos por región, por provincia, todo siempre tengamos esa mirada por región o por provincia. Eso me parece a mí como una información más que nos va a ayudar a poner el acento en ir mirando dónde hay que poner apostar un poquitito más para achicar esas asimetrías y lograr algo que también se ha mencionado acá, que es el arraigo, que la gente no se tenga que ir a los centros urbanos más desarrollados, ya sea en una provincia chiquitita como la que es Tucumán, que el 80% de la población está en el Gran San Miguel de Tucumán, o como es irse a la ciudad autónoma de Buenos Aires, o lo mismo en los grandes centros que tiene la provincia, o Córdoba, todo Rosario, todos los casos que podemos citar. Hay mucho que podemos hacer y que tiene que ver con el trabajo, con las pymes, con la articulación de ciencia y tecnología, y hay muchos programas que tenemos, tanto que tiene Fernando en la agencia, con el FONTAR, con la parte sectorial, y así también, digamos, en todas las áreas del ministerio que se están trabajando, y también junto con las universidades. Cuando miramos las autonomías de las universidades, si bien las universidades tienen una inserción territorial altísima, también tenemos muchísimas asimetrías entre las distintas universidades. Entonces, así como tratamos de ayudar una provincia con otra, y articular y potenciar las capacidades, creo que es importante también en las universidades llevar las buenas experiencias hacia otras universidades que todavía no han dado ese arranque, a pesar de que son buenas, forman los profesionales del medio, pero que todavía les falta dar ese salto en la apropiación de la ciencia y la tecnología, desde conectividad, desde disponibilidad de computadora, desde espacio, infraestructura, equipamiento, etcétera, etcétera. Bueno, no los quiero, muchos temas, el tema que ya han hablado de la vacuna, que vamos a ser capaces de fabricar la nuestra, que tenemos capacidad para hacer y para exportar. Tenemos muchos ejemplos en los que somos capaces de exportar, y muchos más, muchísimos más, que todavía están ahí esperando lograr ese salto. Y creo que entre la ley de financiamiento de ciencia
y Tecnología y la Ley de Economía del Conocimiento, podemos encontrar una articulación y la posibilidad de potenciar esas necesidades para dar ese salto que el país necesita. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Elisa. Me da cosa cuando hablas de federalismo y de las responsabilidades regionales, el abandono que hace la ciudad de Buenos Aires en su compromiso con el desarrollo del país, ¿no? Bueno, ahora, Martín Navarro, ¿estás ahí? Y después se prepara la magna de la CNEA. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por la invitación a este preforo. He tratado de participar en todos los preforos que está haciendo Agenda Argentina. La verdad que cuando veo esta convocatoria y la calidad de la convocatoria y de las participaciones, celebro y pienso que no nos equivocamos hace un par de años cuando lo hablábamos esto con Fer Peirano, con Rodrigo Ruete, con Santiago, con varios, que Agenda era un lugar importantísimo para generar síntesis. Bueno, también lo veo ahí a Leo Bilanchi, bueno, vos también, Vero, un montón de compañeros que la verdad que hace que estas cuestiones se lleven no solamente para trasladar información y conocimiento, sino para debatir y ir generando síntesis. Lo mío va a ser cortito. Yo, hace un par de años, hicimos en plena campaña con Fernando, fuimos a La Rioja, y ahí en La Rioja tuvimos un primer encuentro de campaña con algunos sectores vinculados a la ciencia y la tecnología, y ahí, bueno, él tuvo la amabilidad de hacerme hablar como me están haciendo hablar hoy, y yo siempre digo algunas cosas que no son tan cómodas en el sentido de que, bueno, todas lo que tiene que ver con los procesos tecnológicos, yo soy arquitecto de sistemas, siempre se ven como algo más de avanzada y de un sector con un nivel de conocimiento muy, muy específico y de alta, digamos, vemos que son empleos de un nivel, digamos, de mucho conocimiento que no abarca todo lo que hoy uno quisiera que se encontrara en la sociedad. Por eso, en ese momento decía que, bueno, muchas veces estos procesos tienen que ir al ritmo también de los más lentos, ¿no? De alguna manera, si el avance de la tecnología y el avance de la innovación y el avance de muchos procesos que se dan a lo largo de la industria no tiene en cuenta el crecimiento también del empleo y del trabajo y del desarrollo de las pymes y de la economía popular, bueno, es algo que también desde estos sectores, más allá de generar procesos innovadores, procesos tecnológicos, procesos de desarrollo de nuevos procesos, el factor fundamental es que toda esa innovación ponga al hombre y a la mujer en el centro de la escena, porque si no estaríamos aplicando, digamos, toda esta calidad y todo este talento que tenemos para que una rentabilidad y una innovación y una competitividad que, bueno, no alcanzaría de mucho si no le resuelve la vida a las personas, ¿no? Que en definitiva es para que las cosas hacemos los peronistas, para que la gente sea feliz, viva mejor, pueda desarrollarse a lo largo del tiempo y que además piense que sus hijos, sus nietos y para adelante también sigan desarrollándose, que es un poco este futuro que nos han robado. Por eso para mí es importante que el Estado esté al frente de esto, porque es el único que puede poner la guía en función del todo. El sector privado, yo no reniego contra el sector privado, veo muchos compañeros, de hecho, bueno, yo también, digamos, la agencia donde estoy yo, que la agencia de inversiones, es el sector privado, es semipública, somos medio híbrido, digo, no es renegando, pero sí es el Estado el que pone el foco allá donde muchas veces, donde no hay negocio, el sector privado no va y el mercado se retira, lo vimos en la pandemia, digamos, si no hubiera estado el Estado, la verdad que lo hubiéramos pasado muy mal, porque el Estado llega allá donde el privado no le gusta ir o donde no hay negocio. ¿Esto es en contra de eso? No, no es en contra. Por eso es la fundamental para que esté el Estado, porque el Estado le da el rol de que sea transversal a la sociedad. Pero además de ser transversal, el Estado es el que pone las prioridades. ¿Y cuáles son las cuestiones que son importantes para la Argentina? Es el que define. El año pasado definió que era prioritaria la pandemia y que era prioritario desarrollar el sector de salud. Bueno, ahí estuvo el Estado acompañado con el sector privado, pero fue de la mano y la guía de quién pone las prioridades al momento del desarrollo. Vuelvo a insistir, esto también acompañando a un sector, digamos, por primera vez empezamos a ver en la Secretaría donde está María Apólito, donde está Fer Peirano, donde está Pablo Berkovich, donde está también, bueno, la SAE, puedo nombrar un montón de sectores donde empezaron a escuchar la palabra economía popular y a entablar otra relación con más pequeños
y con aquellos que requieren de una tecnología que tal vez no es para competitividad, sino que es colaborativa en el sentido de quitarle esfuerzo del lomo. Porque cuando vemos a los compañeros de muchos trabajadores, podemos verlo en términos de generar mayor calidad o mayor precisión en un producto, pero también a veces es quitarle el esfuerzo, es darle un valor colaborativo. Yo lo decía en ese momento en La Rioja lo mismo, y sigo pensando que toda esta cabeza la tenemos que poner en función de tener una mirada mucho más global sobre los distintos actores que requieren de esta innovación. A veces son cambios de proceso, no es la incorporación meramente de tecnología. Entonces ahí también tenemos que ser muy inteligentes para redefinir lo que es innovación. Tal vez en algunos casos es aplicar tecnología, tal vez en otro es generar un puesto de trabajo con tecnología, pero siempre en función de lo mismo, de lo que decía antes. El peronismo lo que quiere es que haya futuro y que se desarrollen y que haya trabajo. Entonces, si partimos de esa máxima, todo lo que desarrollemos está bien. Ahora, si esa máxima se rompe, hay que repensar si esa innovación, si esa tecnología realmente es funcional. Y esto hablo en términos de algunas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo. Por supuesto, después tenemos la parte de infraestructura. Si ARSAT no estuviera en manos del Estado y no tuviéramos una red de conectividad que hoy se esté proyectando a crecer para dar demanda a lo que es la industria y lo que es industria de alta competitividad, bueno, sería un problema porque además la demanda sería por otro lado. Pero me parece que el punto, como lo dijeron varios, es el rol del Estado significativo como guía, como regente, como el que planifica para poner no solamente las prioridades, sino también para saber los tiempos en los que se maneja y que nadie quede afuera de ese desarrollo. Porque lo importante de esto es que crezcamos en función del interés del desarrollo de Argentina, por decirlo de alguna manera. Y en este camino es importante, digamos, cuando yo la otra vez discutía con Vero Tenaglia, tomando un cafecito cuando se podía, bueno, yo no me quiero convertir en una software factory, yo quiero un termómetro como hizo Faniot en Misiones, y que a su vez el ministro de Educación de Ciencia y Tecnología hizo una escuela de robótica, con lo cual armó todo. Digo, eso es planificación. La planificación de no quedarnos solamente con, bueno, tenemos buenos programadores y punto. Bueno, pasemos del programador que también le ponga cabeza a convertir eso en un producto que sea exportable o que sea de uso local, pero que sea un producto. Después podemos poner un poco de software factory también, porque bueno, si surge, pero si no convertirnos, porque además no podemos competir ni con India, ni con China, ni con muchos lugares de otro mundo que tienen muchísimos más programadores que nosotros. Pero bueno, ese es el factor. El Estado regente, guía, asociado con el sector privado para que pueda crecer también, y voy cerrando. No, cierra así, ya está, ahora que hiciste el dedito, no puedo cerrar. No, digo, mucho Estado para la guía, para generar una guía de trabajo, escuchar a los más también, bajar al ritmo de los más lentos. Esto es importante que nadie quede afuera de este proceso y de este momento de este Estado. No solamente con programas pequeños, sino con cambios estructurales que ayuden a lo que yo siempre he hablado también con Pablo Berkovich. Armemos el rompecabezas productivo, pero que sea sano, no de un rompecabezas donde ganan siempre los más fuertes y los más débiles se quedan fuera de lo que es el desarrollo, y bueno, y ahí vemos que le quita futuro a lo que viene por delante. Celebro este tipo de cosas, gracias por la invitación, creo que Alberto lo puso al tope del tema, celebro que esté Fernando, que esté Laura, que estén, bueno, todos los compañeros, bueno, no, me voy a olvidar seguramente de alguno, y me encanta todo lo que escuché. No nombro más. Gracias Martín por tu aporte. Gracias Martín por tu aporte. Claro que es importante que deje lo define un Estado que esté cuidando a todos y a todas. Yo siempre doy el ejemplo de la SUBE. Antes, yo tengo 47 años, el chofer del colectivo cortaba el boleto, manejaba la recaudación, ponía en riesgo su vida, etcétera, etcétera. Y ese es un ejemplo de cómo la tecnología se utilizó para mejorarle la vida a ese trabajador y en realidad para garantizar la seguridad de todos, también de quienes viajan en ese transporte. Entonces, ahí doy un ejemplo, porque a mí siempre me sientan en el banquillo de los acusados de las plataformas y cómo negrean, etcétera, etcétera, con el uso de las tecnologías, y yo siempre doy este ejemplo de cómo la tecnología se utilizó, en ese caso, para cuidar a los trabajadores. Bueno, del mismo modo que en la industria metalúrgica también se utilizan
productos textiles, por supuesto que hace que de esos trabajadores no se quemen, demás. O sea, ojalá el norte fuera usar tecnología para cuidar el riesgo de vida o los riesgos que tiene cada trabajador, ¿no? Eso sería maravilloso. Bueno, sigue la palabra la Magna de la CNEA, y después, no sé si tengo a alguien más, no puedo adelantarles el siguiente, Hola. pero vamos con la Magna. Gracias. Hola, ¿qué tal? Alberto Lamaña, de Comisión Nacional de Energía Atómica. Agradezco la palabra, saludo a todos y todas. Agradezco la invitación de Fernando, que me invitó hoy, entré justito. Conozco a María Polito. Los que no me conocen, estoy de alguna manera metido en política desde el 2001, cuando vi que se disolvía el país. Con propuestas de innovación y tecnología, terminé asesorando a Tulio Del Bono. En la Comisión de Energía Atómica tenemos mucho ahí como escribí para dar en transferencia de tecnología. Ustedes nos conocen por el sector nuclear, pero en realidad hay mucha innovación desde las grandes inversiones que hubo en CONEA desde el 2013 al 2010. Es una plataforma de I+D que puede ser una herramienta transformadora de pymes. De hecho, se han generado pequeñas empresas, pero toda la gente en general conoce los grandes proyectos. El reactor nuclear Karen, que si lo logramos exportar, podemos pagar varias veces la deuda externa. El RA10, los reactores nucleares que exporta INVAP. Y ahora, últimamente, muchos van a ver esta semana que probablemente venga el presidente a ver el centro de protonterapia, porque después de asesorar, me acuerdo de Tulio Del Bono, seguí siendo gerente de área de I+D de la CONEA durante el gobierno de Néstor y Cristina. Y luego me tocó, en la época que, como dijo Vero, explicarle a marcianos y marcianas, en el gobierno anterior, la importancia de la medicina nuclear, etcétera. Me tocó ser responsable de la gerencia de área de medicina nuclear y fue la verdad una odisea que este equipo de protonterapia único en todo el hemisferio sur va a ser el único centro en toda Latinoamérica más avanzado de la lucha contra el cáncer y el tratamiento de cáncer infantil. Así que ese fue un gran logro que logramos terminar de pagar, defenderlo en el gobierno anterior, que no lo vendieran o lo devolvieran. Llegó a la Argentina el 29 de abril ese equipo y lo vamos a instalar en los próximos 2 años, el centro más avanzado, como les digo, de Latinoamérica, en la ciudad de Buenos Aires. Miren qué paradigmático, vamos a hacer algo junto al Rojo ahí, en la ciudad, que uno le tiene que explicar a marcianos y marcianas, como dijo Vero, que no entienden mucho de lo que es la innovación, lo que es el Estado, lo que es la tecnología, y menos la medicina, ¿no? Bueno, y desde CONEA, ya cerrando un poco, les quiero contar que tiene mucho que ver con esta agenda, tecnologías para el desarrollo, también porque desarrollamos tecnologías sensibles, como es toda la tecnología nuclear y la espacial es sensible, tenemos proyectos de enriquecimiento de uranio que nos ponen en agendas políticas y geopolíticas. Y les doy una última anécdota para que vean la importancia de algunas tecnologías que son sensitivas o sensibles. Recuerdo cuando Norma Boero visitó por primera vez Rusia, acompañando a Cristina. Cuando vuelve la presidenta de CONEA me cuenta la anécdota que cuando la ve a Cristina Putin, lo que le pide es, por favor, quiero hablar con Norma Boero, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hasta ese momento Cristina no sabía quién era Norma Boero, se da vuelta y le dice, ¿dónde está Norma? ¿Dónde está Norma? Y después de ahí la llamaba Normita. Bueno, Norma me contaba siempre las anécdotas. A partir de ahí, como la CONEA está en la agenda del G20, es como el plan espacial. O sea, es, como digo yo, es la frontera geopolítica nuestra en el hemisferio norte. O sea, defendamos la CONEA, defendamos toda la ciencia y tecnología, pero hay temas de tecnología sensible que no tenemos que ceder. Es como la frontera de nuestro territorio. Pasó con las vacunas. Nos dimos cuenta que eran geopolíticas las vacunas. Ahora, bueno, los presidentes en general se dan cuenta que existe esto cuando se reúnen en el G20 y lo llaman al presidente argentino y le dicen, me interesa ver qué hace la Comisión de Energía Atómica, qué hace la Comisión de Actividades Espaciales. Porque son tecnologías que hacen ruido en todo sentido, porque es altísima tecnología, poner un satélite en órbita es un negocio multimillonario, exportar centrales nucleares también, el reactor Karen cuando lo tengamos listo, podemos pagar parte de la deuda externa si los argentinos exportamos. Bueno, es muy larga la charla, les agradezco mucho la invitación, disponible a lo que quieran, y este año tenemos que todos juntos
evitar que vuelvan los marcianos y marcianas al gobierno, como dijo Vero, te lo tomé, fue genial, porque no se pueden empezar a explicarle lo que es la ciencia y la tecnología para el desarrollo, porque hay que empezar desde muy abajo, hay que desburrar desde muy abajo, así que todos juntos de acá acompañemos a Alberto a las elecciones, sumemos todo, mostremos, como este viernes va a mostrar la CONEA con Alberto, que logramos rescatar el equipo de protonterapia. Y bueno, cuenten conmigo para ganar otra vez estas elecciones. Estoy siempre ahí. Gracias. Muchas gracias. Y ¿sabés qué? Me hace pensar que todo esto que nosotros estamos discutiendo en este foro es posible gracias a que tenemos un modelo de país, digamos, ¿no? Que cuenta las divisas, o sea, todo lo que es a nivel macro definido por este gobierno nacional nos permite a todos y a todas estar ahora haciendo este debate. Así que me parece que eso sí, nunca hay que perderlo de vista. Aunque la diversidad que nosotros tenemos nos ayude a generar aportes y a estar viendo desde cada uno de nuestros lugares cómo mejorar todo el tiempo, ¿no? Y esto de nutrirnos. Por eso digo que es una cuestión de ir andando y de que todos los jugadores y jugadoras nos vayamos conociendo también, para conocer los tiempos del otro, de los demás sectores, que a veces no es que no quieren escuchar, no nos quieren escuchar, no queremos escuchar, sino que son los tiempos de la gestión, que bueno, la gente está enloquecida, y la pandemia también, porque a veces nos olvidamos, nos aceleramos, nos damos manija y nos olvidamos que estamos en pandemia, que entonces todo está más acotado, más restringido, y bueno, nada, y que nos vendría muy bien muchas veces abrazarnos también. Bueno, ahora le damos la palabra a Juan Pablo Luna. Juan Pablo, ¿estás por ahí? Sí. Vamos, tus 2 minutos para nosotros. Gracias, Vero. Voy a tratar de hacerlo más breve todavía. Ahí, primero un placer escuchar a todos y todas las que hablaron hoy y un honor poder hacer un pequeño aporte acá. De la mano de Emilio, de María, siempre vamos con un trabajo casi misionero de promover la innovación colaborativa, la innovación abierta como paradigma, porque la verdad es que entendemos que ahí hay una precondición para lo que mencionaba Laura en esto de que sigue tan vigente hoy como hace tantas décadas el triángulo de Sábato como formato virtuoso de establecer relaciones. Lo escuchaba Martín en esto de redefinir la innovación en función de lo que necesitemos como territorios, ¿no? Esto de no comprar paradigmas porque vienen de afuera, sino repensarlos en función de lo que necesitan nuestro y probablemente innovación no significará lo mismo en un rincón que en el otro. Y por eso en esto de la precondición, entender que el desarrollo es colaborativo por definición, porque es con todos, pero también es con los otros. Y esos otros son los que no hacen y no piensan con la misma lógica con la que tenemos, ¿no? Entonces, como decía Laura hace un rato, por ahí desde el Estado tenemos este lugar privilegiado y ahora que estamos en la gestión, podemos trazar la cancha para provocar vínculos, pero digamos, cuando trazamos vínculos nos relacionamos con empresas, las empresas tienen una lógica distinta a la del Estado, y a su vez la empresa para poder crecer se tiene que vincular con un centro científico-tecnológico que tiene otra lógica distinta y tiene otros tiempos, y si no lo traccionamos en conjunto, la verdad es que el desarrollo no sucede o se concentra, y justamente no es la idea de lo que tenemos que promover en este espacio. Entonces, ahí la invitación está a repensarnos con las y los otros, para repensarnos con esa visión federal que decía Elisa hace un rato, para repensarnos con esto que escuchábamos en la apertura desde la agencia, recién con el aporte del compañero de la CENEA. Tenemos talento distribuido por todos los rincones del país, pero si no aceitamos los vínculos, si no pensamos la innovación desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de no adaptarnos a lo que viene, sino de poder redefinirlo, de poder pensarla en este contexto global de doble transformación que nos hace cada vez más digitales, pero que también nos pide a gritos que pensemos la inclusión y que pensemos el desarrollo sostenible como paradigma. Desde ese lugar creo que en Argentina tenemos muchísima vocación y competitividad, pero tenemos una ventana de tiempo acotada para lograr dejar algo instalado que nos trascienda. Y por supuesto que si ganamos elecciones, eso digamos, va a ser más fácil continuarlo, pero también tenemos que sentar las bases para que eso nos trascienda, digamos, en los cargos y en los lugares que ocupamos hoy, cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Tenemos que construir los cimientos de la
Argentina del mañana. Así que invitar a pensar eso, digamos, invitar a pensar que la innovación es con el diferente, con el otro, con todos y con la diversidad enorme que tiene nuestro país. Y el espacio político al que yo pertenezco. Bueno, ahora le damos 2 minutos la palabra a Facundo, un joven con inquietudes en el área de la economía de conocimiento, joven pero profesional, ¿no? Y después le vamos a pedir a Fernando Peirano si puede dedicarnos unas palabras a modo de cierre, si le parece bien. Vamos cerrando, estamos en las 19:40 más o menos, por ahí es un buen tiempo, salvo que alguien más se vaya anotando para usar la palabra, que por supuesto está a disposición. Vamos, Facundo, tus 2 minutos. Bueno, mi aporte va a ser cortito. Comparto espacio hace un tiempito con Vero, comparto espacio de militancia. Y bueno, después de escuchar todas las distintas palabras que fueron dejando, la verdad que desde mi punto de vista, creo que además de la producción, que además del conocimiento, tenemos que formar desde el ámbito secundario, desde el ámbito primario, seguir profundizando la formación en tecnología, seguir incentivando a que los chicos y las chicas de nuestro país se metan a conocer, a buscar nuevas soluciones a sus propios contextos, como decía el compañero que me antecedió en la palabra. La innovación tiene que ir por el lado también de lo soberano, ¿no? Tiene que estar puesto en función de lo que cada uno de nosotros vemos como una necesidad que tiene el otro y que tenemos que resolver. Yo hace poquito me convertí en profesional oficialmente, comparto casa de estudio con Pablo Berkovich, y desde el diseño industrial creo que tratamos esto de siempre ponernos en el lugar del otro y buscar soluciones al contexto local, más allá de las recetas que ya vienen dadas, ya vienen, o que podemos copiar, ¿no? Y mejorarlas, pero me resulta muy importante esto, seguir formando a los chicos y a las chicas en ciencia y tecnología y seguir profundizando en mejorar cada vez más la cuestión de resolver problemáticas de nuestro contexto. Desde ese lado me parece que tenemos mucho para aportar y tenemos mucho para dar. Gracias, Vero. Gracias, Facundo. Ahora le damos la palabra a Martín Silva, y vamos a juntar último que se acordó que quiere usar 30 segundos, dice, promete, vamos a ver si es cierto, Juanma Sanabria. Así que vamos con Martín Silva, se prepara 30 segundos Juanma Sanabria, vamos a ver si dice la verdad, y cierra Peirano. No lo quiero quemar, pobre Juanma, fui yo que dije 30 segundos, así que me hago cargo de esa promesa. La verdad es que es muy difícil sumar algo nuevo a todo lo que dijeron, ocurrieron muchas cosas. Yo soy Martín Silva, soy parte de Ideas por el Desarrollo. Yo también trabajo con María Apolito y Emilio Sbrocco en la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, pero aparte de eso tengo mis propias carreras, digamos, todo lo que tiene que ver con políticas públicas de tecnología. Y algo que sí creo que hace falta, sobre todo en nuestros espacios, por más evolucionados y complejos que sean, es el trabajo multisectorial. Sí veo que todavía tenemos una tendencia a pensar el desarrollo de políticas públicas desde un escritorio, y por más bien intencionado, académico, profundo, inteligente, digamos, que pueda ser lo que desarrollamos, sí llamo a romper un poco esas estructuras. Hago eco un poco de las palabras de Juan Pablo Luna sobre innovación abierta, que más allá de que los procesos de innovación no abiertos son un mundo en sí mismos, creo que el desarrollo de políticas públicas de tecnología son un proceso multisectorial. Y si no los hacemos multisectoriales, corremos el riesgo de que todo el trabajo y todo el esfuerzo sea ineficiente, inútil, o que no le podamos dar la direccionalidad que realmente queríamos en el comienzo y queden palabras vacías o en políticas públicas con un contenido muy pobre. Y no tenemos segundas chances, no tenemos más restos. Creo que parte de convocar, digamos, a la sociedad a consensos o tener, digamos, estos esfuerzos de mesas comunes interpolíticas, interministeriales, federales,
es trabajar la multisectorialidad y realmente convocar a todos los actores que de alguna forma tengan algún rol que cumplir en esa política pública que queremos implementar. Cierro los 30 segundos, habrá sido 60. Gracias. Juanma Sanabria, muchas gracias. Silva. Ahí me habilitaron, perfecto. Ahí estoy, sí, no, muy rápido y desde mi punto de vista de economista, que hace unos años está laburando con temas de innovación, yo veo, no es para tirar a la onda, pero creo que tenemos que agregar algunos temas para pensar la política de desarrollo e innovación para la producción. Una es cómo el Estado puede guiar el esfuerzo de innovación que hacen las grandes empresas. Dos, pensar esquemas de financiarización y de traccionamiento de los recursos que están en el sistema financiero para el sector de innovación. Yo sé que es una discusión que atraviesa esta mesa y que está abierto, pero creo que es algo que tenemos que pensar. Y después, por último, me interesaría que pensemos cómo hizo Cuba Cuba, que es un país que está bloqueado con capacidades estatales muy complejas, para desarrollar en tiempo casi récord una vacuna que hoy probablemente podamos importar y escalar en el país, como para entender que sin recursos también se pueden dar procesos de desarrollo tecnológico muy avanzados. Cierro ahí, así no robo más. Gracias. Antes de darle la palabra a Peirano, quiero decir algo, ¿no? En esto, cuando decimos que tenemos que garantizar que todas las voces estén representadas en una mesa para que el plan sea perfecto, tenemos algún tema con la representación de las cámaras empresarias, por ejemplo, porque no siempre, digamos, la Cámara representa al sector existente y no al sector que tiene que incorporarse, ese que tenemos que crear, ese que de algún modo es una meta, y más concretamente lo es en la economía del conocimiento, porque nos falta tanto por desarrollar que concretamente no vamos a lograrlo si solamente nosotros interlocutamos con los actores actuales. Y entonces, esos actores actuales tienen sus cámaras y entonces son los que de algún modo definen las reglas de juego y son los que de algún modo por ahí tienen dificultad para pensar en lo nuevo. Y en eso está el Estado, de algún modo, tratando de ver cómo hace para arbitrar en ese sentido. Me hace acordar esto, digamos, ¿no? Lo de la paridad de género y el hecho de que haya una mujer sentada en una mesa o una mujer que tome la palabra, muchas veces nos hace pensar que la cuestión de la perspectiva de género va a estar cubierta, y no necesariamente es así. No toda mujer lleva adelante la lucha o la perspectiva de género, digamos, ¿no? Entonces, del mismo modo que no todas las cámaras piensan en sus asociados más los potenciales asociados. Entonces, es difícil y hay que ver de qué forma se puede también trabajar en eso, sobre todo porque en estos espacios nosotros estamos viendo de qué forma garantizamos ser mejores, ¿no? Y que sean mejores nuestros programas y que lleguen a más personas. Entonces vale la pena por ahí dar una vuelta de tuerca en esto. Bueno, Fer, le íbamos a contar el feliz cumpleaños a la CNEA, pero ¿se nos fue la Magna o no? ¿71 años está? No lo veo yo, ya ni con las gafas nuevas veo, Dios santo. Bueno, no lo veo, no está. Sí. ¿Qué tal? Bueno, Fer, te toca a vos, gracias. No, aprovechemos a saludar a Alberto y a toda la comunidad de la familia nuclear, a la familia de las tecnologías nucleares, que hoy estamos recordando 71 años desde su fundación, una comisión nacional que ha sido emblemática de cómo construir capacidades en un país periférico que hablaron de la geopolítica, así que bueno, creemos que tiene un gran pasado y un enorme futuro que hoy va mucho más allá de la energía. Hoy se señalaba, cruza la salud, la producción de alimentos, nos permite tener una industria con nuevos materiales, con más valor agregado, así que nada, celebramos
en este mes de mayo, que es un poco el mes de todas las conmemoraciones de los grandes institutos de ciencia y tecnología que tiene este país. Así que bueno, no, simplemente para cerrar, escuchando atento y valorando todos los aportes, me remito un poco a lo que charlamos con Santiago Cafiero cuando como Agenda Argentina nos reunimos hace 2 meses aproximadamente con él en el CCK, que la verdad él nos invitaba a pensar todo esto en clave de qué nuevos marcos conceptuales podemos crear. La política tiene mucho de crear marcos conceptuales adecuados y ahí es donde se da la batalla. Si uno tiene el marco conceptual bien claro, es un marco conceptual compartido, la verdad después los hechos y los datos van inclinando la balanza, pero muchas veces nos pasa que nosotros como proyecto político tenemos la doble tarea de crear el marco conceptual y dar la discusión. Macri no tiene esa tarea, Larreta no tiene esa tarea. Ellos toman el marco conceptual de un mundo desigual, de un mundo donde hay países que han tenido más dosis y que han bloqueado la salida de vacunas, dejando a otros totalmente vulnerables. Bueno, un mundo de concentración de la riqueza, del eje de las finanzas, un mundo que no ha dado respuestas en expectativas de desarrollo para las mayorías y que hoy muestra que muchas de sus limitaciones son los problemas que también tenemos nosotros sin haber participado de ninguna de esas decisiones ni de los mediocres frutos que eso pudo haber dado. Así que los invito a que tomemos cada uno de estos aportes como eso, como el camino hacia un marco conceptual del desarrollo con soberanía, con conocimiento, con inclusión, con federalismo, con perspectiva de género, con una producción más verde, que son todos los valores que nos tienen que guiar y atravesar al momento de tomar cada decisión en el sector público o en el sector privado. Y hoy esos marcos conceptuales los tenemos que llevar a la sede del Partido Justicialista, del PJ. Muchos de nosotros tenemos que nutrir ese ámbito porque es un ámbito conducido por Alberto Fernández, que es nuestra columna vertebral en lo programático y también en lo electoral. Así que tenemos ese desafío de cómo renovar el PJ de caras, de marcos conceptuales, de herramientas, de prácticas. Así que bueno, quería cerrar con esto y también compartir con ustedes, ojalá que se sumen a un pedido. Yo veo una necesidad, creo que tenemos que dar la batalla política en el campo de las ideas, pero también en el campo de las listas, y a mí me gustaría que todo este grupo sepa de la posibilidad que tenemos que en la ciudad de Buenos Aires, bueno, Verónica Tenaglia dispute con todos los compañeros y compañeras que así lo crean, un lugar en las listas en estas próximas elecciones. Creo que es una excelente referente de nuestro sentir, es una compañera comprometida y la verdad a mí me gustaría que cada vez más Agenda Argentina sienta como propia esa oportunidad y que la acompañemos a Verónica a que pueda seguir creciendo en la representación. Hoy ya es comunera y la verdad me gustaría verla en una lista importante en la ciudad de Buenos Aires, como cualquier otro compañero que esté en esta reunión y compañera que esté disputando en sus distritos este rol que da la democracia, que es poder representarnos a todos y todos. Así que con eso y ojalá que podamos ir construyendo entonces ideas y candidaturas en este tramo que nos toca del año. Y bueno, en el principio con Verónica, en lo personal, todo mi apoyo y espero que toda esta comisión también lo sienta como propio y que sigamos entonces construyendo política, que es la herramienta que tenemos para hacer una sociedad mejor y más justa. Gracias a todos, no sé cómo cierra y si no los saludo, nos saludamos y nos vemos en el foro con Alberto, que va a ser en un par de semanas. Gracias a todos.
Gracias, y gracias por la sorpresa. No, Vero, te queremos en gracias a todos, todas. Y feliz cumpleaños a la Connie. Vamos la manga. Sí, muy bien. Gracias a todos y a todas por acompañarnos.